tema del trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Cómo se define a la hipertensión arterial en el embarazo? A la presencia de la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esta debe de ser tomada en 2 tomas del mismo brazo con un intervalo de 4 a 6 horas. En mujeres adolescentes este valor varía porque se usa tablas de percentiles para la edad, ¿ya? Y se considera hipertensión cuando el valor está por encima del percentil 95. Entonces, estas tablas, pues nosotros lo manejamos en casos solo de adolescentes. Ok, normalmente en el embarazo normal, pues hay la vasodilatación de las arterias espirales, hay una disminución de la resistencia periférica y por ende eso favorece la perfusión del espacio intervelloso. Entonces, en la segunda invasión trofoblástica que ocurre en la semana 20 a 21, no hay tal situación y es lo que sería como una causa fisiopatológica del trastorno hipertensivo del embarazo. Además, enfermedades vasculares maternas, la falla en la placentación y en excesivo trofoblasto hacen que haya una reducción de la perfusión uteroplacentaria, activando el endotelio, produciendo un vasoespasmo, un escape capilar y una activación de la coagulación. En cuanto al vasoespasmo, pues clínicamente se va a presentar como hipertensión, isquemia hepática, oliguria, bruto placentario y convulsiones. Y cuando hay un escape capilar, nuestra paciente tiene edema, hemoconcentración y proteinuria. Y cuando hay una activación de la coagulación por esta activación endotelial, pues llega a presentar la plaquetopenia. Y un ciclo que nuevamente todos estos factores hacen que haya reducción de la perfusión eh, uteroplacentaria. Entonces, existen con características fisiopatológicas en este trastorno hipertensivo, con una expansión del volumen plasmático, una sensibilidad aumentada de la angiotensina 2, una ruptura de este equilibrio entre prostaciclina y tromboxanos y una activación extemporánea de los mecanismos de coagulación. Bueno, según su libro de referencia, pues clasifica estos trastornos hipertensivos del embarazo en hipertensión inducida del embarazo, en hipertensión crónica y en hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Entonces, pero dentro de todo este grupo, pues tiene que haber esta característica, ¿no? De una presión arterial sistólica mayor o igual a 140, la diastólica mayor o igual a 90, que ocurra después de la semana 20 de gestación. Entonces, esta hipertensión inducida del embarazo tiene la característica de que solo hay hipertensión como tal y no proteinuria, y estas cifras de la presión arterial pueden retornar a la normalidad antes de las 12 semanas del posparto. Cuando esta hipertensión se añade con proteinuria se llama preeclampsia y según su libro de referencia puede ser leve o severa. Leve cuando la presión arterial diastólica está mayor a 90 pero menor a 110 y la arterial media está mayor a 106 y menor a 126. La proteinuria está 2 gramos en 24 horas, hay un edema leve con una cruz y el aumento de peso mayor a 500 gramos por semana. Severa cuando esta presión diastólica es mayor a 110, la PAM es mayor a 126, proteinuria de 2 a 5 gramos en 24 horas, una creatinina mayor a 1.2, edema generalizado y aumento de peso más de 1 kilo por semana. Esta hipertensión con proteinuria y además con presencia de convulsiones de tipo tónico-clónicas, gran mal o coma, pues ya hablaríamos de una eclampsia. Y hay una característica clínica también importante que es el HELP, que se caracteriza por una hemólisis, una elevación de las enzimas hepáticas y una disminución de las plaquetas. De ahí viene su acrónimo, el HELP. Y la hipertensión crónica, que esta se diagnostica antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. La hipertensión crónica
crónica con preeclampsia sobreagregada, que es, como su nombre lo dice, una hipertensión crónica que se exacerba luego de la semana 20 de gestación. Actualmente, según la COG, pues estos trastornos hipertensivos del embarazo lo clasificamos nosotros en hipertensión gestacional, donde solo hay incremento de la presión sin proteinuria, en preeclampsia, donde se añade la proteinuria. Esta preeclampsia puede ser sin datos de severidad o con datos de severidad. Y también acá incluye la hipertensión crónica con sobreposición de preeclampsia, hipertensión crónica como tal. Entonces, esta hipertensión gestacional, como les había comentado, tiene que detonar la presión antes de las 12 semanas posparto. En la preeclampsia, como hay proteinuria, también puede haber alteraciones de las pruebas hepáticas, renales, con síntomas de vasoespasmo, los cuales le darían los datos de severidad. Y en la eclampsia, pues cuando esta sí es emergencia y es que se asocia con convulsiones tónico-clónicas. Entonces, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida es el tipo de trastorno antihipertensivo que tiene mayor riesgo para DPPNI y restricción de crecimiento intrauterino. Y en la hipertensión crónica ocurre antes de la semana 20 o hasta las 12 semanas posparto o indefinida. En cuanto a los factores de riesgo, apaguen sus micrófonos, por favor, doctores. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, según su libro de referencia, porque también son antiguos, actualmente se los clasifican en mayores y menores, pero bueno, estos factores de riesgo como nulliparidad, adolescencia, edad mayor a 35 años, embarazo múltiple, obesidad, historia familiar de preeclampsia, una preeclampsia previa, arterias uterinas anormales en la semana 18 a 24, diabetes pregestacional, trombofilias, enfermedad renal crónica y autoinmunes son factores de riesgo para desarrollarlo. Entonces, el diagnóstico, primero debe haber hipertensión, es la mayor a 140/90 y se llama crisis hipertensiva cuando es mayor a 160 la sistólica, mayor a 110 la diastólica. El edema puede también presentarse sin haber este estado hipertensivo. Se puede asociar también a la preeclampsia severa o eclampsia y se considera mayor al incremento más de 500 gramos semanal. La proteinuria, pues esta se considera positivo cuando es mayor a 300 miligramos en 24 horas o una cruz en tiras de activa. Es un predictor para medir el daño del glomérulo. También se le puede pedir una albuminuria, es un signo tardío. Nos sirve como pronóstico para tratamiento y es mayor cuando es la presión arterial diastólica. En cuanto al el compromiso, cuando compromete otros órganos, como ser la parte cardiorrespiratoria, sistema nervioso central, renal, hepático, hematológico y fetal, pues ya se estaría hablando de una preeclampsia como tal, ¿no? En la parte del cardiorrespiratorio, pues generalmente ocurre por una disminución de la precarga, una reducción del volumen minuto, un aumento de la poscarga y que a veces requiere de hacer un estudio del electrocardiograma. En la parte renal, pues es el órgano que sufre más daño por alteraciones en la perfusión y en la depuración renal. Y acá podemos ver las repercusiones de estos trastornos hipertensivos del embarazo. Por ejemplo, cuando hay una proteinuria mayor a 300 miligramos, pues ya nos da el diagnóstico de una preeclampsia. Igual una creatinemia, elevado a este valor, nos sugiere preeclampsia, ¿no? Uricemia, también su aparición es tardía e indica severidad. Por eso es que se pide ácido úrico entre los laboratorios complementarios. El sedimento de orina, esto para determinar
cilindros granulosos que van a indicar daño renal. En cuanto a la función hepática, solicitamos transaminasas ILD y LDH. Las transaminasas mayor a estos valores indican compromiso hepático. La LDH mayor a 230 miligramos por ciento se asocia con daño hepático y sobre todo hemólisis. En los estudios hematológicos, la hemoglobina, si es menor a este valor, pues hablamos de anemia, un hematocrito también menor de 37.4 hemoconcentración. Si hay plaquetopenia, nos estaría hablando de un daño endotelial que puede conllevar a un síndrome de HELP. También pedimos estudios de coagulograma y fibrinógeno porque su disminución puede producir o severidad y llegar a una coagulación intravascular diseminada. Pedimos un frotis de sangre periférica para determinar histiocitos o esquistocitos, que son datos de hemólisis. También habla el libro de referencia a los indicadores de severidad de estos trastornos, como ser la presión diastólica, la proteinuria, cefalea, trastornos visuales, epigastralgia, oliguria, creatinina sérica, trombocitopenia y aumento de las transaminasas. Se debe de hacer el diagnóstico diferencial entre estos trastornos hipertensivos. Ya habíamos indicado en la hipertensión gestacional hay la hipertensión, pero con proteinuria negativa, sin daño a otros órganos, que se torna a la normalidad hasta las 12 semanas posparto. En la preeclampsia leve, que hay proteinuria, sin daño a otros órganos. En la severa hay la proteinuria es incluso de 2 hasta 5 gramos y esta se caracteriza ya por daños a órganos, al sistema nervioso central, renal. Eclampsia cuando se asocia con convulsiones, preeclampsia sobreimpuesta cuando hay antecedente de hipertensión crónica, y la hipertensión crónica que es antes del embarazo o menor a las 20 semanas de gestación. Entonces, en cuanto al tratamiento de estos trastornos hipertensivos, pues ante una toma o dos tomas en 4 horas de la presión mayor a 140/90, lo que hacemos siempre es hospitalizar. ¿Y esto para qué? Para hacer todos los estudios complementarios, pedir los laboratorios básicos de un hemograma, perfil hepático, perfil renal, un uroanálisis, una proteinuria en 24 horas y una ecografía para determinar el crecimiento del producto, ¿no? Entonces, al pedir todos estos estudios, nosotros recién empezamos a clasificar si se trata de una preeclampsia, si se trata de una crónica con preeclampsia sobreagregada, con una crónica o solo una hipertensión gestacional. Si es preeclampsia, hay que ver si es con datos de severidad o sin datos de severidad. Pero en cuanto si es menor a 26 semanas de gestación, pues generalmente el producto es no viable. Si hay datos de severidad con disfunción de 2 órganos, pues hay que interrumpir el embarazo. Pero si esta está controlada, podemos mantener hasta las 34 semanas y si solo es una preeclampsia sin datos de severidad, hasta las 37 semanas. Entonces, en cualquiera de estas dos opciones, preeclampsia o enfermedad o hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, se debe hacer un manejo hospitalario, controlando la presión arterial, el volumen urinario, el peso semanal, bienestar fetal semanal, los laboratorios semanales y una ecografía cada 2 semanas. Si se trata de una crónica o de una hipertensión gestacional, generalmente el tratamiento es ambulatorio, con controles semanales, manteniendo la presión menor a 140/90, pero mayor a 120/80. No se debe dar información de los signos de alarma, hacer los laboratorios semanales y la ecografía cada 2 semanas. En estas dos, cualquiera se interrumpe el embarazo a las 37 semanas. Cuando hay preeclampsias con datos de severidad, se interrumpe de manera inmediata, a pesar de que no, sin haber respondido a los tratamientos antihipertensivos, ¿no? En cuanto a las guías de manejo de este trastorno hipertensivo, pues de tipo preeclampsia o con hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, debemos de hacer una historia clínica indagando sobre los síntomas y signos,
determinar la presión arterial que esté en los parámetros de hipertensión o crisis hipertensiva, identificar factores de riesgo y pedir todos los estudios pertinentes que pues antiguamente los llamaban el perfil toxémico, ¿no? Entonces, según esto, pues se va a determinar el uso o no de terapia farmacológica, ¿ya? Cuando la presión es mayor a 140/90, pero menor a 160/10, que hablaríamos de una hipertensión moderada, pero no severa, se debe iniciar manejo farmacológico con alfa-metildopa, nifedipino o labetalol a estas dosis, pero siempre manteniendo una presión arterial diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio para evitar esto y de la hipoperfusión placentaria. Y en caso de una crisis hipertensiva, pues se hace el protocolo de crisis como tal, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, el control con estos medicamentos se los hace semanalmente, se le da a la paciente además dieta normosódica, normoproteica, se indica signos de alarma, laboratorios, ecografía, como habíamos dicho, cada 2 semanas. Y en el tratamiento de la crisis hipertensiva, cuando es mayor a 160/110, que podemos hablar de una severa, de una eclampsia, entonces se da ya un tratamiento que está en base a la bentalol, hidralazina y nifedipino oral de liberación inmediata. Y el objetivo pues va a ser mantener esta presión arterial sistólica entre 140 a 150 y la diastólica entre 90 a 100. Siempre no de bajar de golpe para evitar esta hipoperfusión placentaria, ¿no? Y producir una afectación al feto. Entonces, acá están las dosis para esta crisis hipertensiva en relación al labetalol, hidralazina y nifedipino. Estas se repiten cada 20 minutos hasta tener presiones arteriales dentro de parámetros normales. También se debe, si el producto es menor a 37 semanas de gestación, pues hacer la maduración pulmonar con dexa o betametasona. Y en caso de que la presión no mejore, entonces se añade el sulfato de magnesio. En su libro de referencia habla de estos medicamentos que pues ya son antiguos y no los usamos, ¿no? Que es el atenolol, alfametildopa y el amlodipino. Pues el atenolol es un bloqueador de los receptores beta-adrenérgicos, el alfa-metildopa disminuye la resistencia periférica y tiene una acción central, y el amlodipino un antagonista selectivo de calcio. Entonces se contraindica a los IECAS, a menos que se usen en el posparto, como el enalapril a una dosis de 5 a 30 miligramos día. Entonces, el tratamiento de este trastorno, de esta crisis hipertensiva, una preeclampsia severa, debe ser rápido y debe realizarse en los primeros 30 hasta 60 minutos, por eso le llamamos la hora de oro. El manejo máximo debe de estar en los primeros 30 minutos y controlar cada 15 minutos hasta conseguir las metas. Entonces, en el manejo de la crisis hipertensiva, además, pues se debe de asegurar los accesos venosos, indicar oxígeno suplementario, colocar una sonda vesical, dar cristaloides a una dosis de 1 ml kilogramo hora y sulfato de magnesio, además del antihipertensivo. El sulfato de magnesio es un anticonvulsivante y también inhibe de manera presináptica la parte mioneuronal y vasodilatador periférico. Entonces, esta se usa el llamado esquema SUSPA, ¿no? Es la impregnación con 4 gramos de sulfato de magnesio en bolo lento a pasar en 20 minutos y el de mantenimiento con 10 ampollas de sulfato de magnesio. Entonces, esto pues va a ayudar, ¿no? A que nuestro paciente no convulsione. Cuando hay toxicidad, pues se puede dar gluconato de calcio a dosis de 1 gramo intravenoso en 10 minutos. Hay que tomar en cuenta la frecuencia respiratoria, la diuresis y los reflejos rotulianos para controlar y que no haya intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Ya? Luego, acá ven el esquema SUSPAN y el manejo en caso de intoxicación con el antídoto que es el gluconato de calcio.
En cuanto a la terminación del embarazo, pues nos dice cuando es una hipertensión gestacional, se termina a las 37 semanas. Si es preeclampsia no severa, a las 37 semanas. Si hay preeclampsia severa con compromiso de un órgano, 34 semanas, siempre y cuando hacemos la maduración fetal y la neuroprotección fetal, que también se hace con el sulfato de magnesio. Una preeclampsia severa con daño a dos órganos, la interrupción es inmediata. Y en una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada a las 37 semanas de gestación. Entonces, pero en caso de que tengamos pacientes con un signos de sufrimiento fetal, con restricción grave o con eclampsia, la interrupción es inmediata. Entonces, existen predictores para preeclampsia. ¿Por qué podemos realizar estos predictores? Pues es identificar de manera temprana aquellos embarazos con altos riesgos de preeclampsia temprana debido a las complicaciones, ¿no?, que trae tanto materno y perinatales. Entonces, ¿cómo usamos estos predictores? Está primero identificar los factores de riesgo, como les había indicado, pues actualmente se usa criterios mayores y menores. También otro predictor de preeclampsia es el Doppler de las arterias uterinas en la semana 11 a 14 de gestación. Tenemos que medir la medición de la presión arterial y los marcadores bioquímicos. Como habíamos indicado, hay un desbalance entre los prostaciclinas y tromboxanos. Entonces, al identificar estos predictores, pues nosotros podemos evitar complicaciones materno-fetales secundarias a preeclampsia o a trastornos hipertensivos del embarazo. El seguimiento de estas pacientes, acá pueden ver en un cuadro que pues generalmente identificada en su primer control prenatal, se evalúan factores de riesgo en la semana 8, en pacientes que ya han tenido antecedente de preeclampsia o factores o antecedentes familiares, pues se puede hacer profilaxis con aspirina, calcio y el control de los Doppler arterias uterinas en esta semana. A las 20 semanas también hay que hacer otro control para ver que no se esté tratando de una preeclampsia o presentación temprana. Y la presentación tardía es de las 34 a 38 semanas. La interrupción, pues como habían visto, de la gestación es a partir en la semana 37 de gestación.